¿Cómo están todos? Buenas tardes. Vamos a comenzar o a retomar, digamos, estos temas y ahora los vamos a hacer de manera pública. Es muy interesante, ¿no? Explorar todas estas culturas, más cuando a lo mejor esta estructura de pensamiento que hemos asimilado proveniente de Occidente, en este aspecto bien eurocéntrico, con lo que implica, ¿no? El origen judío-cristiano, greco-latino, este proceso de desarrollo moderno, religioso, católico, monárquico, a paso de tiempo capitalista, posmoderno quizá y aún postcapitalista. Podemos pensar si realmente de esto que estoy diciendo encuentra sentido y significado vigente todavía en el uso de la lengua que hacemos, o si no, si ya este sistema de creencias occidental eurocéntrico pues finalmente ha perdido mucho su vigencia ante lo que está pasando, ¿no? Porque pues si observamos un poco, ¿qué fe podemos tener en un progreso, en una evolución, con todo el trastorno que sucede, con tanto enfrentamiento, tanta guerra, tantos gobiernos que se dicen tener la razón? Y en términos de realidad, pues híjole, vemos, ¿no? Toda la pena, toda la tristeza que ahora finalmente embarga a la humanidad completa, porque no podemos nosotros vernos ajenos a toda la humanidad. Y en este sentido, claro, conviene desahogarnos. Es mucha la pena y conviene para poder finalmente estar en un estado de tranquilidad, pues apartarnos un poco de esa narrativa. Aprovechando esta metáfora, ¿no? De poder colocar un vino en un odre que pueda encontrarse vacío, ¿no? No podemos colocar nuevo conocimiento en un espacio donde está saturado de información y mucha de esta información es tóxica. En este sentido, pues la sugerencia es ponernos un poco flojitos, ¿no? Abrirnos a nuevo conocimiento. Es muy difícil a veces hablar de esto porque, híjole, ¿no? Nuestra cultura ya es profundamente mediática y estamos ahí instalados en el entretenimiento absoluto que nos dan las narrativas, por ejemplo, de los extraterrestres, ¿no? Ya ven ahí, ¿no? Todo mundo viendo cómo se mueven los Anunnaki o los Cthulhus, ahora los ángeles, los arcángeles, los serafines, los habitantes de las Pléyades de Orión, los arturianos, no se diga las narrativas políticas, ¿no? Donde todo el mundo tiene la verdad. ¿Y qué queda de nosotros los humanos? ¡Hello! Es lo hermoso de tener nuestras culturas ancestrales, que en un repaso singular a esto vemos que en América pues hay mucha coincidencia, ¿no? Quizá el Tonalpohualli y la cuenta de nuestro día pues es muy cercano a lo que allá en el sur de América se conocía como la chancana. Y si nos asomamos por el mundo en su origen podemos encontrar muchas consideraciones similares acerca de la relación que podemos tener con nuestro entorno. Aun cuando a lo mejor uno no quisiera, pues quieren las chicharras participar en el relato. Les pido tolerancia, por favor, ante ese sonido. Uno ya acostumbrado, pues, ¿qué, verdad? Pero sí son las chicharras hermosas, que en esta época, pues, llaman un poco. Por un lado, a ciertas horas llaman al sol y a otras horas, pues, llaman a la noche. Es muy interesante acercarnos a la naturaleza y a estas formas de percepción que nos abre a nosotros una posibilidad absoluta ajena a una razón, a un choro. Recordemos, todo esto es mediático. Hello, aquí estamos en la tele. La realidad aquí no existe, aquí solo es una interpretación, una posibilidad hermosa. Pero la verdad, desde el punto de vista de nuestras culturas, solo podía observarse al acercarnos y hacer, a crear, a transformar y embellecer la realidad. Esa es una forma de verdad y tiene mucho que ver con un gesto sagrado o divino. Pero en fin, sin ir muy lejos, vamos a hacer rápido un recuerdo de lo que es nuestra tradición americana, sobre todo en esta parte de la cultura del norte, ¿verdad? Anahuaca. Sí, tenemos muchos vestigios interesantes allá en el sur, pero nos tocó reproducir esta tradición del norte e involucrarnos, más ahora que cobra mucho auge, ¿no? Pero todo finalmente empieza, la cuenta, vamos a llamarle,
en reconocer primero estas formas de civilizaciones antiguas, que surgen a partir de 1200 a 1300 años antes de Cristo, con la cultura olmeca, que es la cultura madre. Ahí podemos observar una expansión de los gestos civilizatorios hacia otros linderos, como pueden ser los altos, los valles, ¿no? Altos de Oaxaca, con la cultura zapoteca, que posteriormente va a ser también la transformación hacia la cultura mixteca. De ahí también el gesto civilizatorio se aproxima a la región de los altos de Chiapas y de Guatemala con la primera cultura maya, ¿no? En este primer proceso que se puede reconocer como el preclásico. Después viene algo que es el clásico y hay un auge singular en distintas civilizaciones, sobre todo ya en el centro de México, particularmente en las culturas teotihuacana o en las culturas de la cuenca del Golfo de México, como la cultura totonaca. Son muchas civilizaciones, naciones inmensas que se fueron desarrollando y que ahora nos ha costado un poquito de trabajo esclarecer toda esta información que se cuenta ahí presente en los vestigios, en las evidencias de estas culturas que tienen sentido y que tienen significado. Posterior a este primer gran unidad de conocimiento, pues viene ya el que se puede identificar propiamente con lo que se realiza en los pueblos y en las regiones que han mantenido cierto resguardo de este conocimiento más allá de la influencia quizá europea. Hay mucho que se nutre en esta situación que se llega a conocer como el sincretismo, ¿no? Esta mezcla que hacen los indígenas o los naturales de aquí ante toda esa serie de recursos que provienen de afuera y lo ubican en un gesto que pues podemos ahora reconocer que son las festividades onomásticas, ¿no? Aquellos resguardos o las fiestas patronales, las fiestas patronales hacia los santos, hacia las vírgenes que se llevan a cabo en algunos lugares. Y si nos acercamos a eso, pues tiene una coincidencia enorme con los ciclos de la naturaleza, los ciclos de cosecha, los periodos equinocciales o los periodos de solsticio. Es muy interesante porque estos son dos primeros grandes contenidos de nuestra narrativa que se encuentran presentes en ese ejercicio que sucede todavía en los pueblos. Y si nos vamos a regiones más apartadas, como los wixárikas, por ejemplo, se dice tribu Comcac, ¿no? Pero son los indígenas antiguos, yaquis, que se conocía, o los eris de allá del norte, y en muchas que todavía hacen resguardo de muchas formas originales en este territorio, ¿no? Como puede ser también en otras partes de América del Sur. Si exploramos un poco podemos descubrir cosas hermosas, y más si vamos a esos lugares desde un aspecto etnográfico. Recordemos que es la interacción con la gente y conocer todos estos testimonios que todavía prevalecen al paso del tiempo. Después de estas dos grandes unidades, vamos a llamarle, de contenido, pues adquirimos una tercera que surge a partir de la segunda mitad del siglo XIX en algo que se llega a llamar como el espiritualismo mariano trinitario. Lo creemos a veces muy lejos, pero esta expresión de conocimiento se nutre en un texto que a la postre se llegó a conocer como el Tercer Testamento. En apariencia, pues es un dictado que hace el profeta Elías en continuación con estas cuestiones bíblicas a un personaje mexicano, a Roque Rojas y a Damián Oviedo, como dos, digamos, representantes de lo que se llega a llamar el espiritualismo mariano trinitario. Y aquí tiene ese gesto un poco místico, espiritualista, que apela no a una visión utilitaria, materialista de la existencia, sino a cuestiones ya más de desarrollo del espíritu. Esa otra parte que en Occidente les cuesta mucho trabajo ver, porque son cosas del diablo. Así nos educaron, ¿verdad? El que no está con Dios está con el diablo. Y a lo mejor esta ficción maniquea de nuestra mente, pues eso lo es, o una ficción. Pero no me crean, aquí recordemos nada más, es una interpretación de una posibilidad que puede existir. Pero todo esto es fantasía, es un sueño hermoso si no lo llevamos a cabo. Por eso basta reconocer y acercarnos, ¿no?, a esta forma muy singular que tiene que ver con estos gestos ya profundos y que a la vez se consignan al paso del tiempo en
fuentes literarias, como puede ser pues toda la narrativa de Carlos Castaneda cuando nos habla, ¿no?, de estas figuraciones muy interesantes, chamánicas, ¿no?, aunque realmente la palabra chamán es asiática, que había tlamacasques, tlamatines, tonalpouques, mucha gente que en un proceso de desarrollo, no tanto de lo malo hacia lo bueno, sino de lo denso hacia lo sutil, podían ejercer, digamos, ciertos dones. No había diferencia entre lo sagrado y lo profano, sino un profundo reconocimiento de estos estados de desarrollo humano, y no nada más del hombre, sino de la colectividad, ¿no? En este sentido, pues basta acercarnos a esta narrativa que se consigna mucho en la obra de Carlos Castaneda y también en los posteriores análisis acerca de los chamanes de México que realiza Jacobo Grinberg. Aún si vemos los testimonios que él consigna de las experiencias que tuvo con doña Bárbara Guerrero, para los cuates conocida como Pachita o el hermanito, pues vemos, ¿no?, que ella, la misma Pachita, decía que su creencia era mariano-trinitaria. Y es muy curioso porque este sistema de conocimiento intenta rescatar estas cuestiones femeninas, ¿no?, que son complemento a esta visión patriarcal del macho, muy impuesta por la cultura occidental y sobre todo por la cultura mexica, mal llamada azteca, que prevaleció en estos terrenos durante las últimas décadas antes de que llegaran los españoles. Son cosas muy interesantes las cuales conviene ir recorriendo. Hay un cuarta, o vamos a ubicar, contenido cultural que se nutre a partir de la segunda mitad del siglo XX y que lo funda un personaje que se llama Rodolfo Amieva y que tiene que ver con la refundación de algo que se llama la Confederación de Anáhuac. Es muy interesante porque aquí se recoge toda esta, bueno, no todos, una enorme cantidad de significados ancestrales que se van configurando y consolidando aquellas prácticas ancestrales como pueden ser las danzas chichimecas o concheras ancestrales, las danzas mexicas, las danzas otomís. Hay una enorme cantidad de expresiones todavía muy vivas y que en este sentido de reconocimiento cobran auge a partir de esta segunda mitad del siglo XX con este nuevo movimiento que impulsa una visión muy propia nacional acerca de este significado de vida que nosotros vamos asumiendo y vamos reproduciendo. Curiosamente, al paso del tiempo, pues el crecimiento de toda esta serie de tradiciones entre los danzantes, luego pues los temazcales, el chuj, el inipi, el burihuecua, que es casi lo mismo, estas formas de evaporación, pues es hermoso que haya cobrado mucho auge, pero hay gestos que lamentablemente pues no observan mucho compromiso con lo que es sostener la tradición, no allá en la escena, ¿no? Como puede ser mucho este otro contenido, ¿no?, que nos lleva a veces a pensar que ahí está lo mexicano, como son mucho las cuestiones nacionalistas, las fiestas patrias, ¿no?, toda esta simbología, ¿no?, los himnos, los ceremoniales, marciales a veces, aún las cuestiones como la charrería o el jaripeo, el mariachi, ¿no?, los danzantes folclóricos, que es bien bonito y todo, ¿no?, representativo de nuestra cultura, pero se queda de una forma escénica, no aterriza en cuestiones propiamente nuestras, que implican la acción. Recuerden, aquí todo es rollo, hermoso, a veces hasta mareador, pero no existe, esto es como un sueño si no se lleva a la práctica. Así pasa en la vida cotidiana, hay que ejercer la realidad, si no, no existe. Son grandes mentiras. Solo le podemos dar existencia intentando de hacerlas realidad en la vida cotidiana. Es parte de nuestra cosmogonía y convendría por una vez en la vida asimilarlo. Vamos a regresar mucho a estos periodos de auge de nuestra mexicanidad, sobre todo ahora que cobran mucho auge, ¿no? Ya ven la lluvia, ¿no?, de patrones. Pueden ser pues tanto los danzantes, temazcaleros, ahora pues los enteogénicos, ¿no?,
los ayahuasqueros, los peyoteros, los hongueros, los del sapo, los del campo, la enorme cantidad de medicina que hay volando por todas partes. Pero la pregunta es, ¿realmente se ejerce así una identidad? ¿Es parte de nuestra tradición? Aquel que llega con un uso, presumiendo tanta cosa, ¿y cómo lo lleva en la vida cotidiana a la práctica? Ese es el detalle, ¿verdad? Si les contara cómo llegan aquí la enorme cantidad de personajes que se dicen aquellos empoderados, danzantes, ayahuasqueros, temascaleros, ¿no? Los tatas. Yo soy el tata, ¿a mí qué me van a decir? Y uno aquí en Gallola, pues no nos toca más que ver, ¿verdad? A ver, qué chaparrito, ¿no? Pues puede a lo mejor tener menos errores, ¿no? Porque, híjole, Dios mío, a veces reproducen errores peores a ese ego tan recalcitrante, ¿no? Por eso conviene darle la vuelta, tratar de ubicar otro chip a la conciencia, de forma lúdica, explorando. Aquí lo vamos a hacer. Porque claro, hay que tener nuevos elementos de criterio y nuevos elementos de juicio para establecer una relación más saludable con nuestro entorno. Tenemos que reconocer que no hay virtud sin experiencia, tampoco hay conocimiento sin fricción. Y para cerrar conviene recordar que la esperanza muere al último y mientras hay vida hay esperanza. Ánimo, vamos a continuar con estos repasos pronto. Les mando un beso. Antes recordemos que nuestra naturaleza es amorosa. Olvídense de lo demás. Vámonos para arriba a crecer. Es expansión lo nuestro. No es de crecimiento, ni muerte, ni traición. Menos odio.